Bienvenidos a Alma Viva, un espacio dedicado a descubrir las historias más profundas de la Biblia, donde cada relato sagrado cobra vida y toca el corazón del alma. Hoy exploraremos una de las historias más extraordinarias jamás contadas, un relato que ha atravesado milenios y culturas, una narrativa que habla de juicio y misericordia, de destrucción y salvación, de un hombre que caminó con Dios cuando todo el mundo le daba la espalda. Imagina un mundo sumergido en tanta maldad que el corazón mismo de Dios se llenó de dolor. Imagina una corrupción tan profunda que la única solución era comenzar de nuevo. Pero en medio de esa oscuridad moral absoluta, brillaba una luz solitaria, un hombre justo que encontraría gracia ante los ojos del Creador. ¿Qué se necesita para mantenerse fiel cuando todos los demás han abandonado el camino? ¿Cómo se construye un refugio cuando el mundo entero está a punto de perecer? Suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta y comparte este video si te inspira. Acompáñanos en este viaje épico hacia el diluvio que cambió el curso de la historia humana, donde descubriremos que incluso en el juicio más severo, la misericordia de Dios provee un camino de salvación. Esta es la historia de Noé y el arca, una narrativa que revela la naturaleza santa de Dios, la realidad del pecado, y el poder redentor de la obediencia y la fe. Los primeros capítulos del libro de Génesis nos llevan a un tiempo después de la creación, cuando la humanidad se había multiplicado sobre la faz de la tierra, llenando valles y montañas con ciudades, pueblos y aldeas. Pero junto con esta multiplicación de seres humanos vino también una multiplicación del pecado, una expansión de la maldad que crecía como hierba mala en un jardín descuidado. La violencia se había apoderado de los corazones humanos. La corrupción moral era endémica. Las personas se habían alejado tanto de los caminos de Dios que ya no podían distinguir entre el bien y el mal. Cada pensamiento, cada intención del corazón humano estaba continuamente inclinado hacia el mal. La tierra se había llenado de violencia, de injusticia, de opresión. Los fuertes abusaban de los débiles. Los poderosos explotaban a los vulnerables. La mentira había reemplazado a la verdad. El egoísmo había desplazado al amor. La arrogancia había sustituido a la humildad. Era un mundo donde la luz de la santidad casi se había extinguido por completo, donde la maldad reinaba sin restricciones, donde la conciencia humana se había cauterizado hasta volverse insensible al llamado divino. Y Dios, desde su trono celestial, observaba con dolor infinito lo que su creación se había convertido. La Biblia nos dice en Génesis 6, versículos 5 al 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Estas palabras revelan algo profundo y conmovedor sobre el carácter de Dios. Él no es un ser distante e indiferente que observa la maldad con desapego filosófico. Dios tiene emociones, siente dolor, experimenta tristeza cuando sus criaturas se desvían del propósito para el cual fueron creadas. El término, se arrepintió, no significa que Dios cometió un error al crear a la humanidad, sino que la decisión de haber creado seres con libre albedrío ahora le causaba profundo dolor al ver cómo usaban esa libertad para elegir el mal continuamente. El corazón de Dios se dolió. Imaginen el dolor de un padre amoroso que ve a sus hijos destruyendo sus propias vidas con decisiones autodestructivas. Multipliquen ese dolor por billones, y quizás comiencen a comprender la angustia divina al contemplar la maldad desbordante de la humanidad. Dios había creado al ser humano con tanto amor, con tanta esperanza, con un propósito tan hermoso. Había formado a Adán del polvo de la tierra y soplado en sus narices aliento de vida. Había creado a Eva como compañera perfecta. Los había colocado en un jardín paradisíaco. Les había dado dominio sobre toda la creación. Les había otorgado la capacidad de conocerle, amarle y caminar con él. Pero la humanidad había desperdiciado todos estos dones preciosos, había rechazado la comunión con su Creador, había elegido el camino de la rebelión y la autodestrucción. Y así, con dolor en su corazón pero con justicia en sus acciones, Dios tomó una decisión solemne. Génesis 6, versículo 7 registra, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta no era una decisión tomada con ligereza o crueldad. Era el juicio justo de un Dios santo que no puede tolerar el mal indefinidamente, que debe actuar para detener la espiral descendente de la corrupción antes de que destruya completamente todo vestigio de bondad. Pero incluso en este momento de juicio inminente, la misericordia de Dios brilló a través de las nubes oscuras de la sentencia divina. Porque en medio de una generación completamente corrompida, había un hombre diferente. Un hombre que no había cedido a la presión social de conformarse al mal. Un hombre que mantenía su integridad cuando todos los demás la habían vendido.
un hombre que caminaba con Dios cuando todos los demás habían elegido caminar lejos de él. Y el versículo 8 de Génesis 6 nos dice algo maravilloso: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas palabras son como un rayo de luz solar penetrando la oscuridad más densa. En un mundo condenado, un hombre encontró gracia. En medio del juicio universal, hubo misericordia particular. Esta gracia no era algo que Noé ganó o mereció completamente por sus propios méritos, era el favor inmerecido de Dios derramado sobre alguien que tenía un corazón dispuesto a recibirlo. Pero Noé no era simplemente un receptor pasivo de la gracia divina, era también un hombre de carácter excepcional. Génesis 6, versículo 9 nos describe: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. 3 características definían a este hombre extraordinario. Primero, era justo, lo cual significa que vivía en rectitud moral, que sus acciones estaban alineadas con los estándares de Dios, que practicaba lo correcto incluso cuando era impopular o costoso. Segundo, era perfecto en sus generaciones, no en el sentido de no tener defectos, sino en el sentido de ser íntegro, completo, sin dividir su lealtad entre Dios y el mundo. Tercero, y quizás lo más importante, caminaba con Dios, lo cual implica una relación personal, continua e íntima con el Creador. Noé no solo conocía acerca de Dios, conocía a Dios. No solo seguía reglas religiosas, disfrutaba de comunión con el Altísimo. Esta comunión con Dios era lo que lo mantenía firme cuando todos los demás se desviaban. Caminar con Dios requiere ir al mismo paso que Él, ajustar tus pasos a los suyos, escuchar su voz, seguir su dirección. Noé había cultivado esta disciplina espiritual día tras día, año tras año, incluso cuando nadie más lo hacía, incluso cuando era ridiculizado o marginado por su devoción. Noé tenía una familia, su esposa fiel que compartía su compromiso con Dios, y 3 hijos con sus respectivas esposas, Sem, Cam y Jafet. Estos 8 individuos se convertirían en los únicos supervivientes humanos del juicio que estaba por venir, los únicos que heredarían el mundo renovado después del diluvio, los ancestros de toda la humanidad futura. Un día, mientras Noé caminaba con Dios como era su costumbre, el Señor le habló. Y lo que Dios le reveló era aterrador y asombroso a la vez. Le explicó que la tierra estaba corrompida delante de él, que estaba llena de violencia, que todo ser viviente había corrompido su camino. Y entonces le anunció su decisión: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. El juicio era inevitable. El tiempo de gracia se había agotado. Pero Dios, en su misericordia infinita, tenía un plan para preservar un remanente. Y Noé sería el instrumento de ese plan de salvación. Entonces Dios le dio a Noé instrucciones específicas y detalladas. Le ordenó construir una arca, una embarcación masiva que serviría como refugio durante la catástrofe venidera. Las especificaciones eran precisas y deliberadas. Génesis 6, versículos 14 al 16 registra: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. 1 codo equivalía aproximadamente a 45 centímetros, lo que significa que el arca mediría aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho, y 13 metros y medio de alto. Era una estructura masiva, del tamaño de un buque moderno, diseñada específicamente para flotar y mantener su carga segura durante una tormenta prolongada. Tendría 3 pisos para maximizar el espacio interior. Una ventana para ventilación y luz. Una puerta lateral para entrada y salida. Y toda la estructura debía ser calafateada con brea por dentro y por fuera para hacerla completamente impermeable. La madera de gofer era probablemente un tipo de ciprés resistente y duradero, ideal para construcción naval. Cada detalle del diseño provenía directamente de Dios, el arquitecto divino que sabía exactamente qué se necesitaría para sobrevivir lo que estaba por venir. Después de darle las especificaciones de construcción, Dios le explicó a Noé el propósito del arca y le detalló lo que estaba por suceder. Le dijo que iba a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hubiera espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que había en la tierra perecería. Pero con Noé, Dios establecería su pacto. Noé entraría en el arca junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y no solo ellos. Dios le ordenó traer también animales de toda especie para preservarlos vivos. De cada especie de ave según su género,
del ganado según su género, y de todo reptil de la tierra según su género, 2 de cada uno entrarían al arca con Noé para mantenerlos con vida. Además, Noé debía almacenar alimento de toda clase para alimentar tanto a su familia como a todos los animales durante el tiempo que permanecerían confinados en el arca. Imaginen el peso de esta revelación cayendo sobre los hombros de Noé. Le acababan de decir que el mundo entero sería destruido. Que toda la humanidad perecería excepto su familia inmediata. Que toda criatura viviente sería borrada de la faz de la tierra excepto aquellas que él preservaría en un barco que aún no existía. La magnitud de esta tarea era abrumadora. Construir una embarcación de tales dimensiones sería un proyecto monumental que requeriría años, quizás décadas. Necesitaría adquirir enormes cantidades de madera, procesar cada tabla, ensamblar la estructura, calafatearla completamente. Y todo esto lo haría en tierra seca, lejos del agua, mientras el mundo a su alrededor continuaba en su maldad, probablemente burlándose de él, considerándolo un lunático que construía un barco gigante para un diluvio que nunca vendría. Pero la reacción de Noé a estas instrucciones divinas revela el calibre de su fe y obediencia. El versículo 22 de Génesis 6 registra una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No discutió. No cuestionó. No pidió señales adicionales o confirmaciones. Simplemente obedeció. Esta obediencia radical de Noé no era ciega o ingenua, estaba fundamentada en su relación personal con Dios, en su confianza profunda en el carácter divino, en su certeza de que la palabra de Dios era completamente confiable. Noé comenzó el trabajo colosal de construir el arca. Día tras día, año tras año, él y probablemente sus hijos trabajaron incansablemente en esta estructura masiva. Talaron árboles, cerraron tablas, clavaron maderos, levantaron paredes, construyeron pisos, instalaron compartimentos. El sol salía y los encontraba trabajando. El sol se ponía y todavía estaban trabajando. Lluvia o sol, frío o calor, continuaban con su tarea. Y mientras trabajaban, predicaban. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Noé era predicador de justicia. Mientras construía el arca física para la salvación, también construía argumentos espirituales para el arrepentimiento. Advertía a sus contemporáneos sobre el juicio venidero. Los llamaba a cambiar sus caminos, a volverse de su maldad, a buscar a Dios mientras pudiera ser hallado. Pero nadie escuchó. La gente veía este barco gigante creciendo en tierra seca y se reía. Lo consideraban un fanático religioso, un extremista, un tonto que desperdiciaba su vida en un proyecto absurdo basado en una predicción delirante de un diluvio imposible. Nunca había llovido de esa manera. El mundo siempre había funcionado de la misma forma. ¿Por qué habría de cambiar ahora? Esta es siempre la ceguera de aquellos que viven en pecado, no pueden imaginar que el juicio realmente vendrá, asumen que el silencio de Dios es aprobación, confunden su paciencia con indiferencia. Pero mientras el mundo se burlaba y continuaba en su maldad, Noé perseveraba en su obediencia. Finalmente, después de años de trabajo agotador, el arca estuvo completa. Una estructura masiva, imponente, lista para cumplir el propósito para el cual había sido diseñada. Los compartimentos estaban preparados. Los suministros estaban almacenados. Todo estaba en su lugar. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Génesis 7, versículo 1 registra: dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Había llegado la hora. El tiempo de construcción había terminado. El tiempo de salvación había comenzado. Dios vio la justicia de Noé y debido a esa justicia, no solo Noé sino toda su familia sería salvada. Esta es una verdad poderosa: la fe y obediencia de uno puede traer salvación a muchos. El testimonio fiel de Noé había influenciado a su familia para que también creyeran y obedecieran. Ahora todos ellos serían beneficiarios de la provisión divina. Dios le dio instrucciones adicionales sobre los animales. Le dijo que tomara de todo animal limpio 7 parejas, macho y su hembra, pero de los animales no limpios solo una pareja. De las aves de los cielos también 7 parejas para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y Dios le dio a Noé un plazo específico: dentro de 7 días haría llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noites. Estos 7 días fueron la última semana de gracia para la humanidad rebelde, los últimos 7 días para arrepentirse, los últimos 7 días antes del juicio inevitable. Pero nadie cambió. Nadie creyó. Nadie entró al arca excepto Noé y su familia. Y entonces comenzó el proceso extraordinario de embarcar a todos los animales. No fue Noé quien tuvo que ir por todo el mundo capturando animales salvajes.
fue Dios mismo quien los trajo. De alguna manera sobrenatural, impulsados por la mano providencial del Creador, los animales vinieron. Desde las montañas más altas y los valles más profundos. Desde los desiertos ardientes y las selvas húmedas. Desde las llanuras extensas y las costas lejanas. Vinieron en parejas, macho y hembra, siguiendo un instinto divino que los guiaba hacia la salvación. Leones caminaban pacíficamente junto a corderos. Lobos marchaban tranquilamente al lado de ovejas. Osos convivían sin amenazar. La violencia del reino animal estaba temporalmente suspendida por el poder de Dios. Aves de todo tipo volaron hacia el arca. Reptiles se arrastraron hacia su interior. Insectos llegaron en oleadas. Cada criatura encontró su lugar en los compartimentos que Noé había construido según las instrucciones divinas. Génesis 7, versículo 9 nos dice, de dos en dos vinieron a Noé al arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Era un desfile extraordinario de biodiversidad, un testimonio del cuidado de Dios no solo por la humanidad sino por toda su creación. Cada especie era preciosa para él. Cada criatura merecía ser preservada. Y finalmente, en el día señalado, Noé entró al arca junto con su esposa. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, entraron con sus esposas. 8 personas en total cruzaron el umbral de esa puerta que separaba el juicio de la salvación, la muerte de la vida, el viejo mundo del nuevo. Llevaron consigo los recuerdos de una civilización condenada, las lecciones de una generación perdida, y la semilla de esperanza para un futuro renovado. Y la Biblia registra un detalle profundamente significativo en Génesis 7, versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Noé no cerró la puerta. Fue Dios mismo quien la cerró. Esta acción divina simbolizaba varias verdades importantes. Primero, que Dios mismo sellaba y protegía a aquellos que habían obedecido su llamado. Segundo, que el tiempo de gracia había oficialmente terminado, ya no habría más oportunidad de entrar. Tercero, que Dios toma responsabilidad personal por la salvación de aquellos que confían en Él. Y cuarto, que hay un momento definitivo cuando la puerta de la misericordia se cierra y el juicio comienza. Durante 7 días, el arca estuvo cerrada sin que nada sucediera. Quizás los burladores afuera se reían con más intensidad. Quizás señalaban el arca y decían, ¿ven? Les dijimos que era un loco. Nada va a pasar. Pero entonces, en el 6º año de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, sucedió algo catastrófico. Génesis 7, versículo 11 describe, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue simplemente lluvia. Fue un cataclismo de proporciones inimaginables. Las fuentes del grande abismo se rompieron, lo que significa que enormes cantidades de agua subterránea brotaron violentamente de la tierra. Y simultáneamente, las cataratas de los cielos se abrieron, desatando torrentes de agua desde arriba. El agua venía desde abajo y desde arriba, convergiendo en una destrucción total. Y llovió. Génesis 7, versículo 12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. No fue una tormenta de unas horas. No fue un aguacero de un día. Fue un diluvio constante, implacable, devastador que continuó sin cesar durante 40 días completos y 40 noches completas. El cielo se volvió una cortina gris perpetua. El ruido del agua cayendo era ensordecedor. La tierra se transformó rápidamente en un océano creciente. Los arroyos se convirtieron en ríos furiosos. Los ríos se desbordaron en mares tempestuosos. Los valles se llenaron primero, luego las colinas fueron cubiertas, después las montañas comenzaron a desaparecer bajo las aguas crecientes. Las personas que habían ignorado las advertencias de Noé ahora corrían desesperadas buscando terreno más alto. Subían a las colinas, trepaban a las montañas, se aferraban a cualquier cosa que flotara. Pero era demasiado tarde. La puerta del arca estaba cerrada. El tiempo de gracia había pasado. El juicio había llegado. Y no había escape. Mientras afuera reinaba el caos y la destrucción, dentro del arca había paz sobrenatural. Las olas golpeaban el casco de madera, pero la estructura se mantenía firme. El arca flotaba exactamente como Dios había diseñado. No tenía timón para dirigirla, no tenía velas para propulsarla, no tenía motor para moverla. Simplemente flotaba, llevada por las aguas, sostenida por la mano providencial de Dios. Noé y su familia cuidaban de los animales, los alimentaban,
limpiaban sus compartimentos, confiaban en que Dios los llevaría a salvo a través de esta tormenta apocalíptica. Génesis 7, versículo 18 al 20 nos dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Las montañas más altas del mundo quedaron sumergidas bajo casi 7 metros adicionales de agua. No quedó ningún lugar seco en toda la tierra. El planeta entero se convirtió en un océano global. Y el resultado fue devastador. Génesis 7, versículo 21 al 23 registra con sobria claridad, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. El juicio fue completo. El pecado fue purgado. La maldad fue eliminada. Pero en medio de la destrucción universal, hubo un remanente de salvación. Noé y los suyos permanecieron seguros. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. 5 meses de inundación completa. El mundo antiguo había sido completamente borrado. Ciudades que alguna vez bullían de actividad ahora yacían silenciosas bajo metros de agua. Palacios suntuosos se convirtieron en tumbas submarinas. Templos dedicados a dioses falsos fueron tragados por las profundidades. Toda evidencia de la civilización corrupta fue eliminada. Pero entonces, algo cambió. Génesis 8, versículo 1 nos dice algo maravilloso, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Dios se acordó. No porque lo hubiera olvidado, sino en el sentido de que ahora actuaba en favor de aquellos que estaban en el arca. Hizo pasar un viento sobre la tierra, comenzando el proceso de secado. Las fuentes del abismo fueron cerradas. Las cataratas del cielo se detuvieron. La lluvia cesó. Y gradualmente, las aguas comenzaron a retroceder. En el 7º mes, a los 17 días del mes, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Después de meses de flotar a la deriva sobre un océano global, finalmente tocó tierra firme. Las montañas más altas comenzaron a emerger de las aguas como islas. Y Noé esperó. Esperó con paciencia, sin abrir la puerta prematuramente, sin salir antes del tiempo señalado por Dios. 40 días después de que las cimas de las montañas se hicieron visibles, Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo. El cuervo salió volando y no regresó, yendo y viniendo mientras las aguas se secaban. Entonces Noé soltó una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró dónde posar sus patas y regresó al arca porque las aguas todavía cubrían toda la superficie terrestre. Noé extendió su mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma. Esta vez, la paloma regresó al atardecer con una hoja fresca de olivo en su pico. Noé supo entonces que las aguas habían disminuido significativamente de la tierra. Una hoja fresca significaba que los árboles estaban comenzando a brotar nuevamente, que la vida vegetal estaba resurgiendo, que la tierra se estaba renovando. Esperó otros 7 días más y envió la paloma por tercera vez. Esta vez, la paloma no regresó. Había encontrado un lugar habitable en la tierra renovada. Finalmente, en el primer día del primer mes del año 601 de la vida de Noé, las aguas se habían secado de sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró, y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Después de más de un año dentro del arca, finalmente podía ver el mundo exterior. Pero aún esperó. No salió hasta que Dios le diera permiso. En el mes segundo, a los 27 días del mes, la tierra estuvo completamente seca. Y entonces Dios habló a Noé y le dijo lo que su corazón anhelaba escuchar: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Era el momento de la liberación. El tiempo del confinamiento había terminado. La prisión flotante se convertía ahora en plataforma de lanzamiento para un nuevo comienzo. Noé, su familia y todos los animales salieron del arca.
Imaginen ese momento glorioso. Después de más de un año de encierro, finalmente pisaban tierra firme. El aire fresco llenaba sus pulmones. El sol brillaba sobre sus rostros. El suelo sólido sostenía sus pies. Los animales corrían, saltaban, volaban hacia su libertad, dispersándose por la tierra renovada para cumplir el mandato divino de fructificar y multiplicarse. Y lo primero que hizo Noé al salir del arca fue adorar. Génesis 8, versículo 20 nos dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Antes de construir una casa para sí mismo, construyó un altar para Dios. Antes de plantar cultivos para alimentarse, ofreció sacrificios de adoración. Antes de pensar en su propia comodidad, priorizó honrar a aquel que los había salvado. Este altar era una expresión de gratitud profunda, un reconocimiento de que su supervivencia no había sido por su propia habilidad sino por la gracia y provisión divinas. El humo del holocausto se elevó hacia el cielo como incienso de adoración. Y la Biblia registra la respuesta de Dios en Génesis 8, versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Dios aceptó la adoración de Noé con agrado. Y en su corazón hizo una promesa solemne, nunca más destruiría toda criatura viviente con un diluvio. Esta promesa no significaba que Dios había cambiado de opinión sobre la naturaleza del pecado, él reconocía que el corazón humano seguía inclinado al mal desde su juventud. Pero había decidido en su misericordia ser paciente, dar tiempo para el arrepentimiento, trabajar con la humanidad a pesar de su tendencia al pecado. Dios estableció un nuevo orden para este mundo renovado. Habló a Noé y a sus hijos y les bendijo. Les dio el mismo mandato que había dado a Adán en el principio, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Pero ahora añadió instrucciones adicionales. Les dio dominio sobre los animales, aunque la relación había cambiado. Ahora los animales temerían y tendrían miedo del hombre. Y Dios expandió la dieta humana permitiéndoles comer carne, aunque con una restricción importante, no debían comer carne con su vida, es decir, con su sangre. También estableció el principio de la santidad de la vida humana. Declaró que quien derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre sería derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Este fue el establecimiento del principio de justicia que sostendría las sociedades humanas, el fundamento de la ley que protegería la vida humana. Y entonces Dios hizo algo extraordinario. Estableció un pacto con Noé, con sus descendientes, y con toda criatura viviente. Génesis 9, versículos 11 al 13 registra este pacto hermoso: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris. Ese fenómeno natural hermoso que aparece cuando la luz del sol atraviesa las gotas de agua en la atmósfera. Dios lo designó como señal perpetua de su promesa. Cada vez que apareciera un arco iris en las nubes, sería un recordatorio del pacto divino. Génesis 9, versículo 15 al 16 dice, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Cada arco iris es un mensaje de gracia. Es Dios diciendo a la humanidad, recuerdo mi promesa. No destruiré la tierra con agua otra vez. Mi paciencia continúa. Mi misericordia persevera. Y para nosotros hoy, cada arco iris debería evocar gratitud por la fidelidad de Dios, adoración por su misericordia, y compromiso renovado de vivir para Él. Esta historia monumental de Noé y el arca no es simplemente un relato antiguo de eventos históricos. Es una narrativa cargada de significado espiritual profundo que resuena poderosamente para nuestras vidas hoy. Primero, nos enseña sobre la realidad del pecado y sus consecuencias. El diluvio vino porque la maldad de la humanidad era grande y continua. Dios no es indiferente al pecado. No ignora la injusticia. No tolera la corrupción indefinidamente. Hay consecuencias reales para las decisiones morales. Nuestra cultura moderna a menudo minimiza el pecado, lo relativiza, lo excusa. Pero la historia del diluvio nos recuerda que Dios toma el pecado muy en serio porque destruye a las personas y corrompe la creación que Él ama. Segundo, aprendemos sobre la paciencia y el juicio de Dios.
Dios no envió el diluvio inmediatamente cuando la gente comenzó a pecar. Esperó. Dio tiempo para el arrepentimiento. Envió a Noé como predicador de justicia para advertir a la generación. Pero cuando quedó claro que nadie cambiaría, el juicio finalmente llegó. Del mismo modo hoy, la paciencia de Dios no debe confundirse con aprobación o indiferencia. Él da tiempo para que nos arrepintamos, pero vendrá un día cuando ese tiempo se agote. Tercero, descubrimos el poder de una vida justa en medio de una generación corrupta. Noé se mantuvo fiel cuando todos los demás se desviaron. No se conformó a la presión social. No comprometió sus convicciones. No abandonó su caminar con Dios. Su testimonio solitario brilló en la oscuridad moral de su tiempo. Cada uno de nosotros enfrenta presiones similares para conformarnos al mundo, para ceder en nuestros estándares, para silenciar nuestro testimonio. Pero la historia de Noé nos anima a mantenernos firmes, a caminar con Dios sin importar lo que otros hagan, a hacer luz en la oscuridad. Cuarto, vemos la importancia de la obediencia radical a Dios. Cuando Dios le dio instrucciones a Noé para construir el arca, eran instrucciones que desafiaban la lógica humana. Construir un barco gigante en tierra seca para un diluvio que nunca había ocurrido parecía absurdo. Pero Noé obedeció sin cuestionar. Hizo todo exactamente como Dios le mandó. Esta obediencia radical nació de su confianza absoluta en Dios. Cuando Dios nos llama a hacer algo que parece ilógico según los estándares mundanos, debemos confiar que Él sabe lo que hace, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que su sabiduría supera nuestro entendimiento. Quinto, aprendemos sobre la provisión de Dios en medio del juicio. Mientras el mundo era juzgado, Dios proveyó un camino de salvación. El arca representa la provisión divina de escape del juicio venidero. No fue idea de Noé construir el arca, fue plan de Dios. No fueron los méritos de Noé los que lo salvaron, fue la gracia de Dios. Del mismo modo, Dios ha provisto un camino de salvación para nosotros a través de Jesucristo. Así como el arca salvó a Noé del diluvio, Cristo nos salva del juicio eterno. Así como había solo una puerta en el arca, Jesús dijo, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo». Sexto, descubrimos el valor de la perseverancia. Construir el arca tomó décadas. Durante todo ese tiempo, Noé enfrentó burlas, dudas, y la tentación de rendirse. Pero perseveró hasta que la tarea estuvo completa. Y cuando llegó el diluvio, su perseverancia fue vindicada. En nuestras vidas, a menudo Dios nos llama a tareas que requieren perseverancia a largo plazo. Puede ser criar hijos en los caminos del Señor. Puede ser construir un ministerio. Puede ser mantener la integridad en un ambiente corrupto. Puede ser orar por un ser querido que aún no conoce a Cristo. La historia de Noé nos anima a no rendirnos, a continuar obedeciendo incluso cuando los resultados no son inmediatos, a confiar que Dios honrará nuestra fidelidad. Séptimo, vemos la importancia de influenciar a nuestra familia para Dios. La justicia de Noé no solo lo salvó a él, salvó a toda su familia. Su testimonio fiel impactó a sus hijos y sus esposas. Vivió su fe de manera tan auténtica y consistente que su familia también creyó. Uno de nuestros llamados más importantes es ser testigos fieles en nuestros propios hogares, modelar la fe para nuestros hijos, crear un ambiente donde Dios es honrado y su palabra es valorada. Octavo, aprendemos sobre la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y ha mantenido esa promesa durante miles de años. Cada arco iris es evidencia de su fidelidad. Si Dios es fiel a esta promesa, podemos confiar que será fiel a todas sus promesas. Cuando nos promete nunca dejarnos ni desampararnos, podemos creerle. Cuando promete que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, podemos descansar en esa verdad. Cuando promete vida eterna a quienes creen en su Hijo, podemos tener certeza absoluta. Noveno, descubrimos el principio de adoración como respuesta apropiada a la salvación. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue construir un altar y adorar. No celebró su propia sabiduría por haber construido bien el arca. No se jactó de su justicia que lo había distinguido de su generación. En cambio, dio toda la gloria a Dios. Cuando experimentamos la salvación de Dios, la respuesta apropiada es adoración, gratitud y dedicación renovada a vivir para Él. Décimo, vemos que Dios se preocupa no solo por la humanidad sino por toda su creación. Preservó animales de cada especie en el arca. Incluyó a las criaturas en su pacto. Esto nos recuerda nuestra responsabilidad como mayordomos de la creación, llamados a cuidar el planeta y sus habitantes con sabiduría y compasión. La historia de Noé también nos habla proféticamente sobre los últimos tiempos. Jesús mismo hizo la conexión cuando dijo, «Más como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vivimos en días similares a los de Noé. La maldad abunda. La violencia llena la tierra. Muchos viven sin pensar en Dios o en la eternidad, absortos en los placeres y preocupaciones temporales. Pero así como vino el diluvio, vendrá el día del Señor. Y así como la puerta del arca se cerró, llegará un momento cuando la puerta de la gracia se cierre. El llamado urgente es entrar ahora al arca de salvación que es Cristo, a no postergar la decisión más importante de la vida, a no asumir que siempre habrá tiempo después. El arca también es símbolo de la Iglesia, ese cuerpo de creyentes que Dios ha llamado aparte del mundo, que provee comunidad, protección espiritual y propósito compartido. Así como Noé y su familia encontraron seguridad juntos en el arca, nosotros encontramos fortaleza en la comunión con otros creyentes. No debemos intentar navegar las tormentas de la vida solos, necesitamos la comunidad de fe. Además, la historia nos enseña sobre el nuevo comienzo que Dios ofrece. Después del diluvio, Noé y su familia salieron a un mundo completamente renovado. Las viejas ciudades corrompidas habían desaparecido. Los sistemas de injusticia habían sido borrados. Era una oportunidad para comenzar de nuevo. Del mismo modo, cuando venimos a Cristo, experimentamos un nuevo comienzo. Nuestro pasado es lavado. Nuestros pecados son perdonados. Nos convertimos en nueva creación. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. No importa cuán profundamente hayamos caído o cuán lejos nos hayamos desviado, en Cristo siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo. El arco iris nos recuerda que Dios es un Dios de pactos, que establece relaciones basadas en promesas, que su palabra es absolutamente confiable. En un mundo donde las promesas se rompen constantemente, donde los compromisos se desechan fácilmente, donde la palabra de una persona vale poco, es reconfortante saber que tenemos un Dios cuya palabra es eterna e inmutable. Lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él dice, lo hace. Podemos construir nuestras vidas sobre el fundamento sólido de sus promesas. La paciencia que Noé mostró al esperar en el arca hasta que Dios le diera permiso para salir nos enseña sobre el tiempo de Dios. Noé pudo haber abierto la puerta prematuramente cuando vio que las cimas de las montañas aparecieron. Pero esperó la palabra de Dios. A menudo queremos adelantarnos a Dios, abrir puertas antes del tiempo señalado, forzar situaciones que aún no están maduras. Pero la sabiduría está en esperar el tiempo perfecto de Dios, confiar que Él sabe cuándo es el momento correcto para cada cosa. El sacrificio que Noé ofreció al salir del arca apunta proféticamente al sacrificio supremo de Cristo. Así como el holocausto de Noé fue de olor grato a Dios, la ofrenda de Cristo en la cruz fue el sacrificio perfecto que satisfizo completamente la justicia divina y abrió el camino para nuestra reconciliación con Dios. Ya no necesitamos ofrecer sacrificios de animales, Cristo fue el Cordero final que quitó el pecado del mundo. La historia completa del diluvio es un recordatorio de que Dios es tanto justo como misericordioso. Su justicia demanda que el pecado sea juzgado, su misericordia provee un camino de escape. Estos dos atributos divinos se encuentran perfectamente en la cruz de Cristo, donde la justicia de Dios fue satisfecha y su misericordia fue demostrada. Dios no pasó por alto el pecado, lo juzgó en su Hijo. Y al mismo tiempo, ofreció perdón gratuito a todos los que creen. Hoy, mientras reflexionamos sobre esta historia poderosa, debemos preguntarnos, ¿estamos caminando con Dios como Noé lo hizo? ¿O estamos conformándonos al mundo corrupto a nuestro alrededor? ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre la roca sólida de la obediencia a Dios, o sobre la arena movediza de las opiniones humanas? ¿Estamos dentro del arca de salvación que es Cristo, o seguimos afuera expuestos al juicio venidero? ¿Estamos siendo luz en la oscuridad, o hemos permitido que la oscuridad apague nuestra luz? El llamado de Dios para nosotros es el mismo que fue para Noé: caminar con Él en justicia, obedecer su palabra sin cuestionar, confiar en su provisión incluso cuando no entendemos completamente sus caminos, perseverar en la fe hasta el fin, e influenciar a otros para que también entren en el arca de salvación. La historia de Noé nos asegura que vale la pena ser fiel a Dios incluso cuando somos minoría, que la obediencia radical es siempre recompensada, que Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él, y que después de cada tormenta, Él trae un nuevo amanecer de esperanza y promesa. Las aguas del diluvio destruyeron un mundo corrupto, pero también limpiaron la tierra para un nuevo comienzo. Del mismo modo, las aguas del bautismo simbolizan nuestra muerte al viejo yo y nuestro nacimiento a nueva vida en Cristo. Somos sepultados con Él en las aguas y resucitados a vida nueva. El diluvio es una sombra del bautismo,
ese acto de obediencia que declara públicamente nuestra identificación con Cristo, nuestra separación del mundo, y nuestro compromiso de vivir para Dios. Así como Noé emergió del arca a un mundo renovado, nosotros emergemos de las aguas bautismales a una vida nueva en Cristo. Finalmente, la historia nos señala hacia la esperanza última de una nueva creación. Así como Dios renovó la tierra después del diluvio, Él promete crear cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, donde no habrá más pecado, muerte, dolor o lágrimas. El mundo actual, aunque renovado después del diluvio, sigue afectado por el pecado. Pero viene un día cuando Dios completará su obra de renovación, cuando toda la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza final, nuestra destinación eterna, el puerto seguro hacia el cual navegamos. Mientras tanto, como Noé en el arca, vivimos en este mundo pero no somos de este mundo, manteniendo nuestros ojos en la promesa de Dios, confiando en su fidelidad, caminando en obediencia, y esperando el día cuando veamos el cumplimiento final de todas sus promesas. Gracias por acompañarnos hasta el final en Alma Viva, donde cada historia bíblica nos acerca más al corazón de Dios y nos ayuda a comprender su plan eterno de salvación. No olvides compartir este video, darle me gusta y suscribirte para más historias que alimentan el alma y fortalecen la fe. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre, recordándote que así como Dios preservó a Noé a través del diluvio, Él te preservará a través de cada tormenta de la vida, manteniéndote seguro en el arca de su amor, protegiéndote con el escudo de su fidelidad, y guiándote hacia el puerto seguro de su presencia eterna.